Bueno, chicos, hoy vamos a ver, vamos a dar una introducción a lo que es la regla de la cadena, ¿de acuerdo? La regla de la cadena para varias variables es una herramienta que nos sirve específicamente para calcular derivadas, pero derivadas de funciones de varias variables. A veces podemos tener el caso, como es el de esta función, donde tenemos básicamente el caso siguiente. Tenemos una función z que esta a su vez depende de x y depende de y esta pues depende de t, y esta es una función, ¿verdad? Esta, mediante la aplicación g, aquí f pues también depende de x y de y pues depende de t también, ¿verdad? Mediante la aplicación h, ¿cierto? Esto nos lleva a tener un diagrama, un diagrama de árbol como este, ¿no? Entonces, en estos casos, vamos a suponer que tenemos una función que depende de x y de y, f, diferenciable en el vector x, y suponiendo que x es una función g de t y y que también es una función h de t, diferenciables en un punto t, digamos, ¿no? Entonces, f es igual a la composición de f con las funciones que tenemos aquí, ¿verdad? F en g, evaluado en g y en h. Claro, porque g es t y h es y, ¿cierto? También una función. Por ende, entonces esto también va a ser una función diferenciable en t. Este teorema, lo que vamos a usar ahora es cómo calcular la derivada de z con respecto a t. Como pueden ver, d de z representa, la d representa a la derivada ordinaria, a esa derivada que nosotros aprendimos en cálculo 1. Claro, porque podemos ver que d de z eh, es una función que depende de t al final, ¿cierto? Si bien es cierto que eh, z depende de x y de y, como podemos ver aquí en el árbol, z al final depende de t. Por lo tanto, podemos calcular la derivada de d con respecto a t mediante la fórmula, ¿no? Esta sería la regla de la cadena. Primero calculamos la derivada parcial de z con respecto de x. ¿Por qué derivada parcial? Porque la función z depende de dos variables. Lo podemos ver aquí. Entonces esto va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x por la derivada ordinaria de x con respecto a t. ¿Por qué ordinaria? Bueno, pues porque x solamente depende de una variable, como en cálculo 1, ¿cierto? Como en cálculo diferencial. Más la derivada parcial de z con respecto de y, otra vez por el mismo motivo, porque z también depende de y, por la derivada de y, la derivada ordinaria, por lo mismo, ¿no? Por la derivada ordinaria con respecto de t. Bueno, veamos para esclarecer este ejemplo, perdón, este caso, vamos a calcular, fíjense bien, este caso donde z depende de x y de y además x depende de t y y también. Entonces nos piden que calculemos la derivada de z con respecto de t. Bueno, para la solución, pues es sencillo, aplicamos, debemos de tener en cuenta esto, ¿no? Primero, pues vamos a calcular la derivada de z con respecto de t, y esto va a ser igual a la derivada parcial. Recuerden que z es e a la xy. Por lo tanto, la derivada parcial, esto va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto de x por la derivada de x con respecto de t, más la derivada de z con respecto de y por la derivada de y con respecto a t. La derivada de z con respecto a x va a ser igual a e a la x, y ahora vamos a derivar con respecto a y el, el argumento de la función x, ¿no? De la función xy. ¿Cuál es la derivada de xy con respecto a x? Es y, ¿cierto? Por la derivada de x con respecto de t. Bueno, pues vamos a derivar esto con respecto de t. La derivada de x con respecto a t va a ser igual. Bueno, esto lo podemos escribir así. Miren, vamos a ver. Quiero que lo hagamos así como en, bueno, de una manera más simple, ¿de acuerdo? X es 4 por 2t más 1 a la menos 1. Por lo tanto, la derivada de x con respecto de t
va a ser igual a este menos 1, lo pasamos aquí, sería menos 4 por 2t más 1, menos 1 menos 1, eso es menos 2, todo por la derivada interna de esto, que sería 2. Por lo tanto, la derivada sería menos 8 dividido entre 2t más 1 al cuadrado. Entonces lo vamos a escribir aquí, sería menos 8 sobre 2t más 1 al cuadrado. Más la derivada parcial de z con respecto de y, sería esta derivada, ¿no es cierto? Sería e a la x, y. Ahora vamos a derivar con respecto de y la función, o sí, la función xy, que sería x. Por la derivada, ahora vamos a derivar esto, fíjense que esto está fácil, ¿no? Porque la derivada de y, vamos a poner acá, la derivada de y con respecto de t, pues este está fácil, ¿no? Porque solo sería 3. Es 3 porque sería 3 por la derivada de t, que es 1, más 0. 3. Bueno, nosotros sabemos quién es y, solamente lo podemos cambiar. Vemos que x lo podemos cambiar, ¿verdad? Y lo podemos dejar todo en términos de t, ¿verdad? Porque lo que nos están pidiendo es derivar todo en términos de t. Bueno, sería e a la x, pero x es 4 sobre 2t más 1. ¿No es cierto, jóvenes? Por y, pero y es 3t más 1, más 5, perdón. Bueno, este negativo 8 lo podemos multiplicar. Bueno, vamos a poner acá. Sería menos por menos 8 dividido entre 2t más 1 al cuadrado más 3 por e a la 4 sobre 2t más 1 multiplicado por 3t más 5 por x, pero vean que x es 12, perdón, 4 dividido entre 2t más 1. Ya tenemos la derivada con respecto de t. Esta es la derivada en el punto t, pero nos están pidiendo que calculemos exactamente la derivada en el tiempo cero. Bueno, en el tiempo cero no. Bueno, no sé si es tiempo, ¿de acuerdo? No lo sabemos. Pero sí nos están pidiendo que evaluemos la función evaluada, esta función que tenemos aquí, evaluada en cero. Así que evaluada en cero nos va a quedar e a la 4 dividido entre 1, ¿verdad? Porque t es 0, sustituimos eso como t es 0, entonces nos va a quedar 5 aquí. A ver, chicos, ¿me siguen? Por negativo 8 entre, en t0 nos va a quedar 2 por 0 más 1, 1. Vamos a poner aquí 1 al cuadrado, ¿verdad? Ya sabemos que es 1. Más 12 por e a la, bueno, aquí nos va a quedar otra vez e a la 4 por 5 multiplicado, o mejor dicho, todo esto ya sabemos que este 4 lo multipliqué por este 3, esto nos da 12, pero esto es 1, ¿cierto? El denominador, al menos evaluado en 0, pues nos da 1. Como pueden ver aquí, simplificando, esto nos va a quedar 4e a la 20. Pueden ver aquí, ¿verdad? Que esto es negativo 8e a la 20 más 12e a la 20. Y así que esto es 4 por e a la 20. Así que la derivada en el punto 0 es 4e a la 20. A ver, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer un ejemplo más. Bueno, un ejemplo con esto, ¿no? Ahora nos están pidiendo que derivemos con respecto de t. Fíjense bien. Vamos a derivar p con respecto de t de u. Pero ahora vemos que la función p, así que p vamos a decir que es una función que depende de tres variables, r, s y t.
y vemos que t depende de, todas dependen, fíjense bien, así sería, ¿verdad? P depende de R, depende de S y depende de T. Y todas estas dependen de una variable que es común, que es U, ¿verdad? Esto mediante la aplicación R. Bueno, S y T. Sí, porque podemos decir que T esté evaluada en U. Ojo, no confundir ahora T. Ya T no es la variable independiente. T ahora depende de U. ¿De acuerdo? Así que podemos encontrar o podemos deducir lógicamente una fórmula para esto. Sería la derivada parcial de P con respecto de R por la derivada de R con respecto de U más la derivada parcial de P con respecto de S por la derivada de S con respecto de U más la derivada parcial de P con respecto de T, perdón, parcial con respecto de T por la derivada parcial de T con respecto de U. ¿Se entiende, chicos? Bueno, como nosotros, miren que aquí vamos a derivar con respecto de R. Como R está en el numerador, aquí no hay nada abajo, entonces esto, la derivada parcial de P con respecto de R va a ser igual a 1 sobre 2S más T. Ahora vamos a derivar de R con respecto de U. Vamos a derivar R con respecto de U. Pues esto es igual a 2U, ¿verdad, chicos? Más. Bueno, esta parte sí está interesante, ¿verdad? Porque vamos a tener que tratarla de forma individual. Una derivada parcial aquí, miren. Esto sería, lo voy a poner aquí. Esto sería la parcial de P con respecto de S. Primero observen que este P lo voy a reescribir así. Me sale mejor así. 2S más T elevado a la menos 1. Entonces, la derivada parcial de P con respecto de, ¿qué sigue? S, ¿cierto? Sería R. El R es una constante, así que simplemente lo vamos a copiar. Este menos 1 lo mandamos a multiplicar, así que nos va a quedar 2S más T elevado a la menos 2, ¿no es cierto? Por la derivada parcial con respecto de S, de esta función que tenemos aquí, que sería 2, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto nos va a quedar negativo 2R dividido entre 2S más T al cuadrado. Así que esta es la derivada parcial de P con respecto de S. Bueno, pues lo copiamos, ¿no? Sería menos 2R sobre 2S más T al cuadrado. Ahora vamos a derivar S con respecto de U aquí. Miren, esto nos va a quedar, con respecto de U, nos va a quedar negativo. Bueno, vean que esto sería menos 2, a ver, menos 2 más 1 es menos 1 por U a la menos 1. Perdón, a la menos, disculpen, aquí sería así. Miren, vamos a ver. Este menos 2 lo voy a copiar aquí. Sería menos 2 por U a la menos 2 menos 1, que sería menos 3. Más, ahora vamos a derivar otra vez. Aquí lo voy a copiar con otro color. Fíjense bien, vamos a derivar esto ahora con otro color. Sería sería lo siguiente. La parcial de P con respecto de T. Bueno, pues esto va a ser igual a R, lo copiamos, a 2S más T elevado a la menos 2. Bueno, por menos 1, ¿verdad? Este menos 1 va a ir acá. Ahora vamos a derivar con respecto a T, 2S más T es 1. Así que esto va a ser igual a menos R dividido entre 2S más T al cuadrado.
Bueno, volviendo acá, entonces esto nos va a quedar menos R sobre 2S más T al cuadrado por la derivada de esto con respecto de U, ¿cierto? Vamos a derivar T con respecto a U. Así que esto nos va a quedar 1/2 de U a la negativa 1/2. Recuerden que esto es T a la 1/2, ¿no? Así que sería, bajamos el 1/2, copiamos U y al 1/2 le restamos 1. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos algo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poquito aquí de sustituciones. Vamos a tener negativo 2U dividido entre 2 por S. A ver, ¿quién es U, chicos? ¿Quién es S? S es U a la menos 2, ¿cierto? U a la menos 2. Más T. ¿Quién es T? Bueno, pues T es raíz de U. ¿No es cierto? Menos, vean, menos por menos es más. 4. 4. R. Pero R es U al cuadrado. Por U a la menos 3. Dividido entre 2S. S es U a la menos 2. Más T, que es raíz de U al cuadrado. ¿No es cierto? Menos R. Ah, bueno, pero R ya sabemos que R es U a la 2, ¿verdad? Así que vamos a ponerlo acá. R es U a la 2 por U a la negativa 1/2 dividido entre 2 por 2S. Ok, otra vez aquí sería 2 U a la menos 1 a la menos 2, ¿no es cierto? Más raíz de U al cuadrado. Bien, yo lo voy a dejar acá. Fíjense bien que esto se podría simplificar, pero tenemos múltiples variables que no tienen mucho sentido sumarlos. A ver, lo único que podemos sacar acá, bueno, lo único que voy a hacer es simplificarlo, ¿no? 2U dividido entre 2U a la menos 2 más raíz de U más 4 por U a la menos 2 a la menos 1 dividido entre 2U a la menos 2 más raíz de U al cuadrado menos U a la 3 medios dividido entre 2 por 2U a la menos 2 más raíz de U al cuadrado. Esto que tenemos aquí es DDP con respecto de U. Como ven, pues sí se pudiera hacer un poco más extenso, ¿de acuerdo? No vale la pena, la verdad, no vale la pena. Y ya tenemos la derivada de P con respecto de U. Bueno, en este segundo teorema, pues lo que haremos es suponer que Z es igual a una función que depende de X y de Y. Como pueden ver, este es el diagrama de árbol que nos ayuda a ver qué es lo que tenemos que derivar, ¿no? Ahora, X ya no depende de una variable, depende de dos, y Y también. Así que vamos a suponer que esto tiene primeras derivadas continuas, por lo tanto, la derivada de Z con respecto de U va a ser igual a la derivada de Z, vamos a derivar Z con respecto de X por la derivada parcial de X con respecto de U, más la derivada parcial de Z con respecto de Y por la derivada parcial de Y con respecto de U. Esto para calcular con respecto a una de las variables independientes. Y de la misma forma, de manera análoga, pues se calcula la derivada de Z con respecto a B. Bueno, en nuestro ejemplo, vamos a calcular la parcial de W con respecto de S. Bueno, si esto es así y usamos análogamente esta fórmula, vean que W es Z y que U depende de R y S y B también. Así que esto va a ser igual, fíjense ustedes, va a ser igual
a la derivada parcial de W con respecto, primero de U, por la derivada parcial de U, ahora con respecto de S, más la derivada parcial de W con respecto de la otra variable que es B, por la derivada parcial de B con respecto de S. Bueno, la derivada parcial de W con respecto de U es derivar la función tangente. Permítanme, es tangente inversa. Perdón, aquí es tangente inversa de raíz de esto, ¿no? Disculpen, chicos. Entonces, como es tangente inversa, esto va a ser igual a 1 sobre 1 más v al cuadrado por la derivada parcial con respecto a u de v, que sería u, ¿cierto? U. Multiplicado por la derivada parcial de u con respecto a s. Bueno, si derivamos esto con respecto a s, esta va a ser 0 y esto va a ser igual a negativo 2s. ¿No es cierto? Más, otra vez sería 1 sobre, perdón, aquí sería raíz, ¿cierto? Raíz al cuadrado. Perdón, aquí tengo un pequeño error. Como es raíz, entonces esto va a ser igual a v. Permítanme aquí, tengo que hacer una pequeña modificación. A ver, como es raíz de v al cuadrado, ahora yo tengo que derivar esa raíz. Y sabemos que la derivada de la raíz sería un medio por v a la negativo un medio por la derivada de u con respecto de b. Que bueno, sería entonces a b, ¿cierto? B multiplicado por la derivada parcial de u con respecto a s, que bueno, esta sí nos quedaba 2s, ¿no? 2s. Más, otra vez sería 1, vamos a derivar ahora la parcial de u con respecto de b, sería 1 más raíz de v al cuadrado, y otra vez vamos a derivar esta raíz de v, que sería 1 sobre 2 por v a la menos un medio, ¿no es cierto? Ahora vamos a derivar esto con respecto de b, pero como es con respecto de b, la derivada sería u, ¿cierto? Porque b, la derivada es 1, así que esto nos va a quedar nada más u. Ahora sí, la derivada parcial de b con respecto de s, pues esta es una constante, simplemente vamos a copiar, nos va a quedar r cuadrado por 2s. Entonces, esto va a ser igual a menos 2. Bueno, lo quiero acomodar así. Vamos a ver, lo voy a poner así. 2bs por v a la menos un medio dividido entre 1 más v. ¿No es cierto, chicos? Dividido entre... Bueno, fíjense bien que estos dos se cancelan, ¿verdad? Se puede cancelar, así que vamos, no hay ningún problema. Lo cancelamos. ¿Ven? ¿Lo ven, chicos? Estos dos, este 2 y este 2 se puede cancelar de la misma manera que este 2 con este también se pueden cancelar. Bueno, falta el otro, ¿no? Más, esto sería S, V a la menos un medio por U dividido entre 1 más V. Y bueno, si queremos simplificar algo, podemos sacar de factor común, fíjense bien, una S y V a la menos un medio. ¿Y qué nos va a quedar dentro? Bueno, nos va a quedar U menos B dividido entre 1 más V.
Bueno, ahí está. Esa es la derivada parcial de W con respecto de S. Esto es la derivada parcial de W con respecto de S. También se podría reescribir así si ustedes quieren, ¿no? Esto es opcional. Yo la verdad, cuando yo reviso, yo miro si esto está bien o no, ¿verdad? Esto podría, se podría escribir así también, ¿verdad? Porque este exponente pasa acá, ya sabemos que es raíz de V por 1 más V. Pero, ¿quién es S? Perdón, ahora podemos pasarlo todo en términos de S, ¿cierto? Porque nos va a quedar S, U es R cuadrado menos S cuadrado menos B es R cuadrado. Perdón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? R cuadrado, S cuadrado, dividido entre, fíjense bien que U se puede reescribir como la raíz de R cuadrado menos S cuadrado multiplicado por B, pero B es R cuadrado, S cuadrado, y multiplicado por 1 más U es R cuadrado menos S al cuadrado por B, que es R cuadrado, S cuadrado. Bueno, y ya está. Esa sería la derivada parcial de W con respecto de S. Bueno, yo les voy a dejar de tarea que ustedes calculen, ¿verdad? Que calculen ahora la derivada parcial de W con respecto de R. Esta sería la tarea que yo les propongo. ¿Qué les parece, chavos? Bueno, espero les haya gustado entonces el video. Ya no hay más tiempo, ¿verdad? Cualquier pregunta la pueden hacer a continuación.